Abrimos ahora nuestro espacio patrocinado por T2 One, nuevas formas de marketing. Y en esta ocasión vamos a conocer cuál es la estrategia y el propósito de una de las marcas automovilísticas más vendidas en España. Nos acompaña Beatriz Navarro, que es directora de marketing de Renault. Beatriz, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estáis desarrollando un plan, el plan Renaulution, que ha supuesto una transformación total en Renault. Nuevamente lideráis el mercado en España con la cuota más alta desde 2019. ¿Cómo se da la vuelta a los números de un gigante automovilístico? La clave, ¿cuál ha sido? ¿Dejar de hablar de vender coches para empezar a vender innovación y movilidad? Bueno, yo sobre todo que creo que ha habido tres claves. La primera de ellas te diría empezar a hablar de valor y no de volumen, empezar a darnos cuenta de que teníamos la capacidad de entrar en segmentos más premium como el segmento C o el segmento D versus como estábamos acostumbrados, que era el A y el B, Clios y demás. Por otro lado, te diría efectivamente empezar a hablar de tecnología y no tanto de motor. Relacionado con motor, sí darnos cuenta de que el cliente estaba pidiendo híbridos y eléctricos y por lo tanto desarrollar esos híbridos eléctricos. Y la última pata te diría recuperar modelos históricos icónicos como el R4, el R5 o el Twingo, que nos ha permitido conectar con el consumidor de una forma diferente como lo hacíamos en el pasado. Hablando de a quiénes vendéis esos coches, esa movilidad, en varias ocasiones has dado un dato de negocio que llama mucho la atención. Las mujeres deciden el 80% de las compras que entran en una casa. Sin embargo, la publicidad de automoción ha sido tradicionalmente muy masculina. ¿Estaban las marcas perdiendo dinero por hablarles precisamente solo a la mitad de la población? ¿Cómo habéis adaptado vosotros vuestras campañas para no caer en los estereotipos del pasado? Pues sí, precisamente yo creo que estábamos todos Sí. perdiendo dinero por no darnos cuenta de que había una parte muy importante de la población a la que no estábamos hablando y no estábamos entendiendo cuáles eran sus drivers de compra o cuáles eran sus barreras, ¿no? Yo creo que fundamentalmente no es tanto hacer una publicidad rosa o meter más mujeres en anuncios de coches, sino entender desde el diseño del coche cómo se tiene que diseñar, ¿no? Para eso, en nuestro caso, tenemos una diseñadora que es Paula Fabregat, que ha diseñado el último R5, el R4, el Twingo, el Clio, ¿no? Donde realmente se pueden ver detalles muy adaptados a una mujer, ¿no? Y por lo tanto es también entender cuáles son los drivers que motivan a una mujer para comprar un coche, que a lo mejor no son tanto la motorización o los caballos, sino a lo mejor cuál es la seguridad, cuál es la capacidad que tiene ese coche, qué tecnología lleva por detrás, y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido adaptar toda nuestra narrativa precisamente a este tipo de público. Recientemente habéis lanzado campañas que son muy innovadoras en nuestro país, utilizando audio programático hiperlocal, segmentando incluso por código postal, y eso os ha permitido reducir bastante los costes publicitarios. Para los empresarios que nos escuchan, ¿cómo ayuda esta tecnología a optimizar al milímetro cada euro que se invierte, logrando que un concesionario local venda más? Bueno, yo creo que esto es una de las cosas más interesantes que tiene las nuevas tecnologías, ¿no? Y las segmentaciones, la posibilidad de hacer una campaña de audio digital hipersegmentada, donde podemos impactar a cualquier cliente que está en un radio de 5 kilómetros alrededor de un concesionario nuestro, en el momento que estadísticamente es el mejor momento para enviarle ese anuncio, porque es más propenso a comprar y además de manera personalizada nos permite precisamente que la conversión sea mucho mejor, ¿no? Yo creo que al final no se trata de ahorrar un 30%, sino de invertir ese 30% donde mejor vamos a convertir, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría es que hoy en día nos permite utilizar lo mejor del audio, que es llegar de una manera emocional al consumidor, pero de una manera perfectamente targetizada, y lo que nos permite es efectivamente segmentar al cliente en el momento que realmente va a convertir. A pesar de usar tanta tecnología publicitaria, siempre defiendes que lo que realmente diferencia a una marca es la creatividad humana. ¿Tú crees, Beatriz, que existe el riesgo en el marketing actual de obsesionarnos demasiado con los datos y con esa hipersegmentación, y que nos olvidemos de contar las historias que realmente
emocionan al cliente? Yo creo que precisamente este es el gran reto que tenemos en el marketing de hoy, ¿no? Los datos al final te dicen lo que está pasando, pero no te permiten entender qué es lo que realmente conecta a un consumidor, ¿no? Efectivamente hay un riesgo de segmentar, hiperpersonalizar de tal manera que es verdad que llegas al target adecuado, pero se ha perdido toda emoción en el camino y por lo tanto no estás creando valor de marca. Yo creo que precisamente por eso la creatividad humana para mí es irreemplazable. Una cosa es que tengas los datos para saber a quién tienes que llegar y otra forma es de qué manera puedes llegar a ellos para conectar emocionalmente con ese cliente y eso no lo podemos perder nunca. Ujú. Hoy en día muchos consumidores miran más la pantalla del salpicadero que los caballos del motor. ¿Eso cambia mucho tu forma de plantear una campaña publicitaria cuando el vehículo que quieres colocar en el mercado se parece cada vez más a un dispositivo tecnológico que a un coche tradicional? Totalmente, yo creo que el centro de gravedad del producto ha cambiado, ya no hablamos de caballos, de motorizaciones, sino que hablamos fundamentalmente de qué puede hacer el coche por ti, ¿no? Ujú, Y ahí hablamos desde los asistentes virtuales, de qué manera me pueden hacer que poner, por ejemplo, el aire acondicionado media hora antes de que me meta en el coche, de qué manera la seguridad me está ayudando para que cuando me quede dormido en un coche sea capaz de avisarme, de qué manera la llave virtual me permite poder compartir mi coche sin tener que quedar con alguien a darle una llave, sino que le digo ujú. simplemente dónde está aparcado. Por lo tanto, o qué tipo de apps puedo ir descargándome en el coche, puedo escuchando puedo ir viendo por la parte de pasajeros. Cada vez más la parte de servicios pasa a ser una parte fundamental dentro de los Ujú. coches. Los datos que en los coches conectados van a ser capaces de darnos a los fabricantes nos permite entender mejor qué te puedo ofrecer a ti como conductor en función de tus necesidades reales. Ujú. ¿Y cuál crees que es el mayor reto al que se enfrenta un director de marketing hoy en día? Porque hablamos mucho de sostenibilidad, también del uso de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta la confianza del consumidor. ¿Cuáles son los parámetros en los que tú diseñas tu estrategia? Yo te diría que casi los tres y Los tres. convergen al mismo tiempo. El primero, por supuesto, la inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial como una amenaza, sino como una herramienta que nos va a ayudar a mejorar procesos, hacer una personalización más ad hoc para cada uno de nuestros consumidores, acortar tiempos, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el ADN de la marca, ¿no? Por otro lado, la confianza del consumidor. Cada vez vemos un consumidor menos fiel a las Ujú, marcas y por lo tanto tenemos que ser capaces de intentar encontrar esos insights del mismo que nos permita crear una vinculación emocional, porque tú cuando creas esa vinculación y cuando tú solo vendes por precio, el consumidor es muy fácil que se vaya, cuando creas una vinculación emocional es muy fácil que ese consumidor siempre te tenga en el top of mind. Y el último reto yo creo que sería sobre todo el que el CMO se sienta en los comités de dirección, que realmente se vea al marketing como una apuesta de valor de negocio, no realmente como alguien que se gasta el dinero para hacer un anuncio bonito y por lo tanto que realmente los CMOs puedan hablar en clave de negocio y se pueda linkar esa conversación, ese anuncio, ese último spot que han hecho con los P&Ls de las compañías y eso ujú. es lo que hará que realmente aportemos muchísimo valor. De todas las campañas que ha hecho Renault, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? La que has dicho, sí, hemos acertado de lleno. Para mí la favorita ha sido R5 y la verdad es que ha sido un coche que ha conectado increíblemente bien con la audiencia y que es número uno en ventas, por lo tanto no debimos hacerlo del todo mal. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en diseñar una campaña para que se genere ese impacto? Pues mira, R5 prácticamente tardamos 2 años en construir cómo queríamos posicionarlo, empezar a posicionarlo desde el principio para que en el imaginario de la gente Ujú. empezara ya a sonarle lo que era el R5 desde que se presenta en el Salón del Automóvil de Ginebra o de París hasta que finalmente se lance, pasan habitualmente esos 2 años que te cuento, pero que vas creando esa expectativa no en el cliente, por lo tanto cuando llega a los concesionarios la gente está deseando comprarlo. Pues con esto sí que nos vamos a quedar. Beatriz Navarro, directora de marketing de Renault, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo Nuevas Formas de Marketing patrocinado por T2O One. Ha sido Un, un placer. un placer, gracias a ti.